Hola amigos, soy Roberto Villacreces y esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El instituto, o el IEP como se lo conoce, es un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de los principios, los ideales liberales clásicos de un un país con Estado de Derecho, gobierno limitado, mercados libres. El instituto ya tiene 20 años de historia promoviendo políticas públicas enmarcadas dentro de este ámbito de la libertad. Tribuna Liberal Online es un espacio de opinión donde discutimos o analizamos diferentes temas coyunturales que tienen que ver con el ámbito de lo político y económico. Nos acompaña en esta ocasión el economista Bruno Faiduti, con quien vamos a analizar los diferentes aspectos que hay o las diferentes lecciones o interpretaciones que se dan acerca de la última consulta popular que se llevó a cabo el 7 de mayo del 2011. Un triunfo del sí, pero bastante apretado. Digamos que como preámbulo debemos que tomar en cuenta de que primero explicarle a nuestros amigos que nos escuchan es por qué fue esta consulta popular, a qué se debe esta consulta popular que se llevó a cabo y por qué, digamos, cuáles son las lecciones que esta nos deja. Muy buena pregunta y gracias Alier por la invitación. Definitivamente, si lo vemos en problemática o en análisis de marketing, parecería que fue una necesidad del mandatario Rafael Correa de ver y medirse cómo se encuentra. Porque nada de lo que se ha planteado en la consulta son problemas que se van a solucionar. Eso si se haya votado sí o no. O sea que esto tiene una connotación tal vez un poco mayor de estrategia política para más largo plazo, para ir midiendo con el pueblo en qué situación se encuentra él en popularidad versus y no solo popularidad, o qué capacidad tienen ellos de poder manipular y modificar unas elecciones. ¿Y tú crees que en ese sentido se llevaron ellos un fiasco al pensar de que podían ganar fácilmente esta consulta popular, y cuando vemos que los resultados no han sido tan contundentes? Por supuesto, y yo te corrijo, no es un triunfo del sí, no es así. Ya. Los no blancos y no los ganaron. Y eso es muy importante que la ciudadanía conozca y que se entienda así. Y si lo sumamos más el ausentismo, que el ausentismo es un rechazo a lo que se está haciendo, no me interesa participar o entrar en esa consulta popular porque nada de esto me va a resolver mi vida, debe estar diciendo el ausente. Entonces encontramos que los votos por el sí o de aprobación hacia el mandatario están alrededor del 30%. Entonces, digamos, dado los resultados que fueron un revés importante para el gobierno, que lejos de medir su aceptación ante la ciudadanía, lo que se está mostrando es que de pronto un poco un rechazo a la política implementada en los últimos años. Indiscutiblemente, yo en un artículo que le titulé simplemente no, en mi página web faroeconómico.com, yo hablo de los porqués la gente pudo haber votado por el no blanco o nulo. Es decir, existen porqués de que rechazo a la forma que tal vez se esté llevando la economía, gente que puede estar inconforme, es decir, resulta que más del 50% de los ecuatorianos no están conformes con la forma de llevar la política económica y la política social del gobierno actual. Bueno, pero lamentablemente, si bien esa es la interpretación que usted hace, el gobierno o el presidente Correa sale diciendo de que tiene un triunfo importante para él, y que se va a llevar a cabo los cambios que él pretende, y que él por ningún motivo está debilitado, es al contrario. Porque él se siente fortalecido con la forma que él diseñó. Si la consulta se diseñó no que sea 50 más 1 la gente que acude a votar, sino 50 más 1 del voto válido, entre comillas, que ellos consideran voto válido. Sí y no, así lo consideran ellos, que el sí y no y el voto válido. Pero yo considero que el voto nulo o el blanco es una opción de ciudadano. ¿Pero qué se debe? Mi pregunta es... ¿Por qué lo hacen? Porque simplemente él se está montando en su propia farsa que ellos montaron. Ya. O sea, él se monta en su estructura. Pero
indiscutiblemente que él tiene que aprender que hay una lección importante en esto, que la ciudadanía no está conforme. Ojalá. Y que todos desearíamos que se pudiera aprender. ¿Tú crees que se van a dar determinados cambios? Por ejemplo, vimos como después de la consulta hubieron cambios en el gabinete, no tan importantes, pero cambios al fin. A ver. No considero que haya sido un triunfo. Es un reciclaje, un cambio. Es un reciclaje lo que ha hecho el presidente. Unos ministros salen y los que estaban en otra posición regresan. Me dicen, ¿cuál es la orientación? Yo veo la misma orientación con la cual el mismo norte que ellos han tenido desde un principio, y eso con la misma política. Y eso también se manifiesta, por ejemplo, con las nuevas, los nuevos anuncios del director del SRI anunciando nuevos impuestos, cuando vemos como Natalie Selly dice de que también van a aumentar los aranceles a la importación de los partes y piezas para los vehículos que se ensamblan en el Ecuador. No es entendible, porque simplemente endurecen más las medidas. Exactamente. Son medidas de retroceso, de menos transacción económica, de más costos, más recursos para el Estado, para que ellos puedan hacer lo que quieran con nuestro dinero. Es decir, ellos son el dueño del dinero y la orientación del dinero. Y que lo mismo se ve en el sector del dinero. O sea, se le quiere dar más poder a las cooperativas, es decir, que se crean este banco, se crea el banco del IES y así sucesivamente, que alejan la actividad de desarrollo al sector privado. Entonces, eso no es ningún cambio. La votación que hubo de rechazo no la están asimilando. La necesidad de hacer un diálogo, de hacer un enfrentamiento entre los grupos para que cada uno llegue a una conclusión, no se lo está haciendo. Definitivamente no veo el cambio. Es decir, yo creo que el presidente lamentablemente está neciando en su forma de ser. No hay una decisión de invitar a otros sectores de la economía. Indiscutiblemente que el país es de todos y eso es lo que Rafael Correa hasta ahora no ha entendido, que el país no es de los que han ganado en las elecciones. Aunque se haya ganado, según ellos, entre comillas, con un tal margen, el país no es de los ganadores, el país es de todos. Ahora, ya está la consulta y según la legislación, esta consulta ha sido ganada por el presidente. Hay un sí. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Vamos a tener mayor generación de empleo? ¿Cómo va con el tema de la justicia? ¿Se van a resolver en realidad los problemas de fondo? Nada se va a resolver, nada se va a resolver. Primero, si nos podemos analizar y le pregunto a usted rápidamente, ¿cuál es la pregunta 3? Posiblemente ni te acuerdas. ¿Cuál es la 8? No te acuerdas, yo no me acuerdo. Yo sé que hay preguntas que le quieren meter mano al control de los medios de comunicación. Hay preguntas que quieren echarle mano al control de la justicia y viceversa. Pero ¿qué pasa también con el tema del seguro social, por ejemplo? Que tiene que ser obligatorio de los empleadores afiliar a sus empleados al seguro social por esta ley. Y si no, serán penalizados, serán tratados como criminales. Mira, yo le voy a contar una anécdota. Cuando posiblemente ser afiliado al Seguro Social no significa ningún rédito para el empleado. El empleado pedía y rogaba que no se lo afilie. Estoy hablando de la época de Sucre. ¿Por qué pedía que no se lo afilie? Porque no quería que se le descuente para aportar en un hueco sin salida o una alcancía sin fondo, que eran sus fondos de reserva. Cuando ellos querían utilizar ese fondo de reserva, simplemente se daban cuenta que se había pulverizado el dinero por la inflación, por las devaluaciones y todo lo que vivíamos en la época del Sucre. Entonces, el mismo empleador fue el causante de las tercerizadoras, porque ellos deseaban no estar afiliados, y de ahí es que sale la necesidad de tercerizar los empleados por causa de los mismos empleados. No es porque el empresario quería engañar al empleado, no. El empresario quiere producir con la fuerza laboral que tiene a la mano. Pero incluso no todos los empleados, yo creo que es determinados grupos sindicales que son indiscutiblemente, porque no le significa nada. Hoy por hoy, que ya la moneda es dura, que significa si es algo del fondo de reserva y cuestiones que sí, puede significar algo para ahorro.
la que a uno le descuenten el seguro social, pero para medicina, para solucionar todos los problemas que tiene la población, indiscutiblemente que no. Son pocos los privilegiados que tienen el alcance de los hospitales o del servicio del seguro social. La gran mayoría no tienen esa suerte. O sea, los ejemplos que vemos, que fulanito se operó en tal clínica, son ejemplos muy pequeños. Si es que no se hizo trampa, que ese señor que estaba programado para ser operado del apéndice ocasionaba una apendicitis como de emergencia, para que entre por emergencia y así el seguro social le pague. Es decir, la trampa está creada, la falta de capacidad del IES está a la vista y el dinero se agota porque se va a agotar. Así como los jubilados de hoy reclaman de que no tienen, que el pasado no les resolvió nada para su jubilación, los futuros jubilados van a encontrar un IES quebrado. Bueno, Así está claro que no es beneficioso estar afiliado al IES, tiene más problemas que ganancias estar, porque se reduce mucho el sueldo del empleado y los réditos, los beneficios son bastante pobres. Pero, sin embargo, ya está, esto según la consulta ha sido aprobado y ahora en adelante los empleadores que lo hagan, o que no lo hagan, perdón, que no afilien a sus empleados van a ser tratados como criminales, como delincuentes porque están infringiendo la ley y puede ser penalizable esto. ¿Qué ocasiona esto también con el tema económico? ¿Qué pasa con las inversiones? La gente, esto no endurece más la relación laboral con los... El problema no es malo si es que la justicia existiera justicia, ¿no? Pero cuando tú ves un instrumento de esa naturaleza, puede ocasionarse una cacería de brujas. Le digo, por ejemplo, demagógicamente en sus tiempos Velasco Ibarra atacaba a la oligarquía, pero lo atacaba con fines realmente políticos para llegar al poder. Pero a la hora de la hora no es que perseguía a Juan Marcos o perseguía a Luis Novoa Naranjo, no. O sea, simplemente era una plataforma para llegar. Pero hoy por hoy, con un arma de esa naturaleza, alguien que realmente considera que la oligarquía debe ser atacada, es decir, los que tienen dinero o son demasiado ricos, utilizarán esta arma para decir que por ahí hubo una falla o no afilió a una persona que resulta que nunca fue empleado, pero que dicen que sí fue empleado, que hasta que se pruebe eso pasarán años y hasta eso se mete preso al gerente empresario de esa compañía, pues. Porque lo mismo, esa misma acusación la tuvo Jefferson Pérez hace poco, pues, que apareció que un conserje del edificio donde vivía, que resulta que Jefferson Pérez jamás lo había afiliado. Tremenda mentira, porque no era empleado de Jefferson Pérez, era empleado posiblemente de los condóminos, pero que debe haber tenido una compañía. Entonces, ese es el problema, que queda a la vista un instrumento de persecución político que pudiera ocasionar muchísimo daño al país. Bueno, unas últimas reflexiones y conclusiones respecto a esta consulta popular. ¿Qué le diría al gobierno ya una vez que están los resultados a la vista y cuando vemos que el gobierno ha ganado ni siquiera con el 50% de la votación, de los votos totales? Es decir, los votos a favor del no, los nulos y los blancos superaron ampliamente, ampliamente al sí. ¿Qué le diría? Que nunca nos equivocamos en lo que dijimos, que lo de Montecristi estaba mal hecho, que fue una constitución dogmática que no servía para nada, que a los 2 años se dio cuenta que hay que reformar. Entonces, si no sirvió la constitución, peor puede servir los parches. Entonces, es algo que no funciona y que es lamentable que no se hayan dado cuenta con la votación de la población para emprender un cambio para que se pueda gobernar en paz para todos los ecuatorianos, no solo para los que ganamos. Bueno, concordamos con que la Constitución que fue elaborada en el año 2008 en Montecristi definitivamente es una Constitución mal hecha, concentradora de poderes, una Constitución a la medida de los gobernantes y lamentablemente, dado que el escenario ha cambiado, han querido reformar esta Constitución para hacerla, digamos, mucho más a la medida de quienes gobiernan el país. Algunas cosas que se les quedaron de lado, han querido tener la posibilidad de reformarlas y eso lo vemos como algo nefasto para una democracia como la nuestra. El tema de la
del balance de poderes, del Estado de Derecho, se atenta en esta consulta popular. Existen problemas muy graves en el tema económico. Con la aprobación de esta consulta se ahuyenta la inversión extranjera, se está poniendo un gran precedente, un mal precedente en el tema económico, y eso nos preocupa tremendamente. Esperemos que estas lecciones que nos brinda la consulta sean tomadas en cuenta por los gobernantes para que puedan rectificar en los cambios que se necesitan. Bill Clinton había ganado la elección presidencial justamente por una campaña que hizo que decía, es la economía estúpido, le decía al presidente de ese entonces. Es la economía estúpido, o sea que en realidad los problemas que debemos resolver están en el ámbito de lo económico y no en este tipo de políticas o constituciones que son a la medida y que lo que hacen simplemente es reforzar o concentrar el poder en los gobernantes de turno. Yo creo que el tema es enfocarnos en temas importantes como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, apertura de mercados, un sistema bajo en impuestos y no aumentar los impuestos como vemos que lo están haciendo, un sistema jurídico que garantice la propiedad privada y los derechos de los ciudadanos. Ese debería ser el camino. Lamentablemente esta consulta ha sido una pérdida de tiempo y no nos hemos enfocado en los problemas que son verdaderamente importantes para los ciudadanos. Esperamos que este análisis de ideas haya sido un aporte para ustedes y que nos acompañen en una próxima oportunidad aquí en Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de las ideas de libertad. Que tengan un buen día.